veces me pregunto, ¿qué sería de mí sin la chamba? ¡No tengo chamba! ¡Mejor ponte a chambear! ¡Nah! ¡Déjelo chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Todos vamos a ¡Vamos! ¿Quién quiere chambear? Chamba, sí señor, chamba es una palabra que muchos mencionan, pero ¿se han preguntado ustedes de dónde viene y realmente cuál es su significado? Y para investigar un poco contactamos a un sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana y él nos explicó el contexto histórico de este término. Y esto fue lo que dijo. Bueno, la palabra chamba es una palabra que utilizamos en el argot popular, sobre todo los estratos mucho más bajos, de las zonas más periféricas, y es un asunto que se genera más exactamente en México durante un periodo coyuntural que es la Segunda Guerra Mundial, donde se hace un proyecto, una alianza bilateral entre Estados Unidos y México, teniendo en cuenta de que los Estados Unidos habían sido bombardeados por Japón, el famoso bombardeo del Pearl Harbor en 1941, y resulta que muchos de esos hombres que estaban de civiles o eran ciudadanos les tocó incorporarse a la guerra porque los Estados Unidos se incorporan en la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto qué genera? Que queden unos espacios sociolaborales en Estados Unidos que debían ser cobijados por otras personas. Y es entonces cuando el presidente de la época, el presidente Harry Truman, hace una alianza con el gobierno mexicano para que hayan migraciones formales y legales de México hacia los Estados Unidos para que puedan reemplazar a esas personas que en el momento estaban en la guerra. Ese es el origen desde el punto de vista histórico, pero esas personas que se incorporan a esos mercados laborales se incorporan bajo tres perspectivas laborales: la agricultura, la minería y la construcción. En México se refiere a empleo y su origen viene de la migración hacia Estados Unidos en la década de los años 1940, cuando sus contratos de trabajadores se vencían y debían acudir a la oficina del Chamber of Commerce o Cámara de Comercio para renovar sus permisos de trabajo en la Chamber. Y con el paso del tiempo se fue degenerando esta palabra y coloquialmente decían voy a la chamba o voy a chambear. En este orden de ideas, bajo esa alianza bilateral entre estos dos gobiernos, había una oficina en Estados Unidos que era la Chamber of Commerce, en inglés. Para los mexicanos pronunciar esa palabra o esa expresión, que no era más que un centro de comercio donde los contrataban, ellos acuñaron mejor la palabra chambear. Y eso desde allí se acuñó al argot mexicano y luego eso trascendió por muchos países de América Latina. En el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, el caso de Venezuela y muchos países de América Latina que hablan de chambear es el equivalente o sinónimo, sociolingüísticamente hablando, a trabajar. Algunos expertos aseguran que el origen de la palabra chamba es mucho más antiguo. Hoy por hoy la palabra chambear ya no hace parte de la esfera de los estratos más bajos, como anteriormente sucedía. Ya hoy por hoy, y debido a que la Real Academia de la Lengua acogió la palabra y la legitimó como una palabra ya universal, ya en muchos países del mundo se utiliza la palabra chambear y no solamente en los estratos bajos, sino en los estratos más altos, incluso en los estratos ejecutivos se utiliza voy a chambear, tengo que chambear, qué chamba tan pesada, qué chamba tan buena. En fin, es una palabra que ha tomado mucha cobertura sociolingüística en esa alteración del comportamiento humano. ¿Por qué pasa eso? Porque uno, la Real Academia de la Lengua la legitimó, y dos, porque es un fenómeno que es comportamental. Ya cuando una palabra se incorpora dentro de la dinámica social en los diferentes estratos, ya luego se hace parte viva de ese componente social y por lo tanto ya desde el estrato más bajo hasta el estrato más alto, desde el niño hasta el adulto, pasando por el viejo, la incorpora porque hace parte ya de esos códigos sociolingüísticos que hacen parte de una sociedad totalmente compuesta y abierta. Mientras tanto, la Real Academia Española de la Lengua la acepta para referirse a empleo, trabajo, ocupación, no solo en México, sino también en Centroamérica, además en Ecuador, Venezuela, Colombia y otras partes. Bueno, en fin, este es el resultado de la investigación de los orígenes de la palabra chamba. Espero que hayan quedado satisfechos y nos vemos en otro especial de La Burbuja.